Muy bien, entonces empezaremos con nuestro primer problema. Y lo que nos dice es, los pesos en gramos de 70 comprimidos fabricados por una máquina están representados en la siguiente tabla, ¿no? Me da justamente esa tabla. Y ahí está, me dice que la representación de 70 comprimidos, ¿no? El peso en gramos. Y bueno, me dice que calcule la media, la mediana y la moda. También me pide que calcule qué valor se encuentra por debajo del 65% de las observaciones. Y me pide calcular los recorridos intercuartil e interdecil y finalmente calcular la desviación media, desviación mediana y desviación estándar, ¿no? Bien, entonces empezaremos primeramente para calcular la media, la mediana y la moda. Bien, solución, ¿no? Para la media, como siempre, hacemos nosotros nuestra tabla y como dije, solo necesitamos la marca de clase, ¿no? Que sería en este caso esta columna de acá. Entonces lo pueden hacer tranquilamente en un Excel. Necesitamos la marca de clase y necesitaríamos lo que serían las frecuencias, ¿no? Esta columna de acá está de sobra. Y bueno, después tenemos que multiplicar simplemente esas dos columnas, ¿no? Multiplicando obtenemos esta nueva columna y al final sumamos, ¿no? Es simplemente hay que hacerlo, ¿no? Como digo, en una hoja de Excel lo pueden hacer más rápido, ¿no? Bien, sumando esos valores, vamos a, como aquí justamente, ¿no? La fórmula nos dice que sume multiplicación de la marca de clase con su respectiva frecuencia, ¿no? Y eso dividido entre E. Entonces aquí tenemos nuestra suma, que nos sale 118,55 y el total de datos que es 70, ¿no? Y aquí también podemos ver lo que nos dice 70. Bien, entonces esa división nos va a dar un resultado de 1,694, ¿no? Que sería nuestra, en este caso, nuestra media. Lo que está mal en esta tabla es que justamente, si pueden ver este intervalo, hay un intervalo que no tiene observaciones, ¿no? Como dijimos, no podemos presentar una tabla de esta manera. Voy a corregirlo. A pesar de que todos tienen amplitud constante, pero aquí vemos que no hay frecuencia en una clase. Aparte que hay pequeñas, bueno, aquí pequeño, bueno, hay un mínimo de observaciones, ¿no? De 1. Entonces podríamos tal vez unir estos cuatro intervalos, volverlo en 1, y también podríamos unir estos 2, ¿no? Que también aquí tenemos que solo hay una observación. ¿Ven? No es la manera correcta, como digo, de presentar de esta manera, ¿no? No deberíamos poner ahí un 0. ¿Bien? Ya, ahora también una cosa también que cabe recalcar acá es de cuando realizamos esta operación, como dijimos, es una aproximación, ¿no? Es posible que la verdadera media muestral se encuentre un poco a la izquierda o un poco a la derecha de este valor, ¿no? Pero como dijimos, es una buena aproximación, ¿ve? Para hacerlo de esta manera. ¿Bien? Bien, entonces aquí ya tenemos todas nuestras marcas de clase. Ya tenemos todas nuestras marcas de clases y cuando vamos a unir intervalos, dijimos que podríamos tranquilamente sacar una nueva marca de clase como la media del nuevo intervalo. ¿Ve? Podríamos hacer eso tranquilamente, ¿no? Pero vamos a ver que podemos hacerlo de una manera un poco mejor, ¿no? Sacar las marcas de clase, cosa que no me influya en este valor, ¿no? Porque si yo voy a hacer una nueva marca de clase, voy a poner en el nuevo intervalo, como van a ver enseguida, ¿no? Entonces me va a variar este valor, ¿no? Entonces posiblemente ese valor me lo cambie aún más de lo que ya está cambiando en un inicio. Entonces sería tal vez algo erróneo hacer eso. Entonces vamos a tratar de subsanar eso. ¿También? Bien, espero que hayan copiado. Ahora sí vamos a ver eso justamente que le estaba diciendo. Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos esta tabla donde yo justamente uní esos intervalos, ¿no? Como pueden ver, uní el primero y el tercer, digo, el primero y el segundo intervalo. Pueden ver de esta manera, ¿no? Tengo cuatro observaciones y esto es la marca de clase. Esta sería la marca de clase que luego lo obtuve con el punto medio, ¿no? La suma de estos dos dividido entre 2. Y este último intervalo de acá es la unión de los últimos cuatro intervalos, ¿no? Pues tiene aquí una frecuencia de 9. Igual, este de aquí, este valor de acá, esa marca de clase lo obtuve también haciendo el promedio de estos dos límites. Bien, pero como estaba diciendo, puedo yo todavía, aparte de que ya estoy haciendo una aproximación, puedo con esto desviar más el valor real, ¿no? Haciendo estos pasos. Aparte de que en un inicio ya estoy desviando ese valor, ¿no? Con esto lo podría desviar aún más, ¿no? Entonces, para corregir eso, yo voy a entrar unas nuevas marcas de clase. Como pueden ver, esta marca de clase es diferente de esta, ¿no? Y esta también es diferente, ¿no? Aunque ambos son válidos, la verdad. Tal vez a grandes rasgos la variación no puede ser apreciable, se puede decir, pero tendríamos que hacerlo notar, ¿no? De que se puede mejorar esa aproximación haciendo de esta manera. ¿Y cómo yo obtengo esta nueva marca de clase, ¿no? De estos dos intervalos, ¿no? Hago justamente su media ponderada.
¿Está bien? Aquí vamos a ver, ¿no? De y sub 1c lo puse como un nuevo, una nueva marca de clase, disculpe. ¿No? Y hago como si tuviera un peso, ¿no? Si vamos a la anterior tabla, segundo aquí, ¿no? Pueden ver que yo voy a usar este valor, pero voy a usar con su respectivo peso, ¿no? Como si tuviera un peso de 1. Y también voy a usar este valor como si tuviera un peso de 3. ¿No? Voy a hacer la media de esos valores. ¿Bien? Bien, entonces, realizando esa media, pueden ver aquí 1.5 por 1, que sería su peso justamente, y 1.55 por 3, que sería su peso, y dividido entre 4. Y obtengo esa media de aquí, 1.5075, ¿no? Lo importante de realizar esto es, como digo, ¿no? Al final, cuando voy a realizar esta multiplicación y voy a realizar la suma, como pueden ver, me da lo mismo. ¿Está bien? En cambio, haciendo con estos valores, con esta columna, va a salir un tanto diferente, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Cuando de hecho, ya estamos aproximando, ya estamos, sí, aproximando se diría, ¿no? De este modo, no es la verdadera media muestral, porque cuando dividimos entre intervalos, perdemos los datos reales. No es la verdadera media muestral este valor. Es una aproximación, ¿no? Haciendo esto más, podríamos aún alejar más la media, ¿no? Pues se hace justamente este procedimiento, ¿no? Y el cuarto intervalo de la misma manera, ¿no? Hago sus medias, sus marcas de clase de esos intervalos que estoy uniendo con sus respectivos pesos, ¿no? Pues aquí está el 7, aquí tengo el peso 1, aquí también 1, ¿no? Y aquí, bueno, la suma de los pesos que sean, ¿no? Y me da esta media de acá, que sea 1.8222, ¿no? Muy bien, y como pueden ver aquí en esta columna también ya lo multipliqué y me da la misma sumatoria, ¿no? Eso lo pueden comprobar ustedes, ¿no? Del anterior caso. Y aquí, ¿qué estoy mostrando? ¿No? En esa parte lo que estoy mostrando es haciendo la suma, pero con estos valores. También no lo puse aquí, pero es con estos valores, ¿no? Haciendo lo mismo, pero con estos valores. Si lo hago con estos valores, como pueden ver, me da una media de 1.7, ¿no? Que un poco ya se ha alejado. Entonces, eh, y bueno, con el arreglo que lo hice, me da esta media, ¿no? Y ahora un poco explicando esta parte de cómo lo puede alejar, podemos imaginarnos esto, ¿no? Siempre que tenemos una recta, siempre, ¿no? Para representar nuestros números. Y en este punto tenemos, digamos, nuestra media muestral, ¿no? La verdadera media muestral. ¿También? Tenemos la verdadera media muestral. Muy bien, entonces, digamos que nosotros lo que estamos calculando por este método es más o menos por acá, ¿no? No es exactamente el correcto, ¿no? Pero más o menos está por acá. ¿Ves? La que media que nosotros estamos calculando por haciendo el método tradicional, ¿no? Cuando dividimos entre no, no obtenemos el verdadero, una aproximación, ¿no? Ahora, si nosotros usamos estos de acá, estas marcas de clase, ¿no? Con esas modificaciones que lo hemos hecho, puede que nosotros alejemos un poco más la media, puede que aquí estemos calculando, ¿no? Una media sub 2 podemos poner. Pero también puede ser que lo acerquemos, ¿no? Y sería bueno, ¿no? Acercarlo. Puede pasar esas dos cosas, alejarlo más o acercarlo, ¿no? Pero no estamos seguros de qué es lo que realmente está pasando, si lo estamos alejando o lo estamos acercando. Entonces, mejor quedarse con lo seguro, ¿no? Con el primero. Entonces, si nosotros unimos intervalos para que al final no dañe nuestro resultado, no lo esté alejando o acercando, ¿no? Aunque acercando nos convendría, pero como digo, no se sabe si en realidad lo está alejando o acercando. Para no cometer ese pequeño error, entonces nosotros no calculamos, no deberíamos calcular la marca de clase de esos intervalos que estamos uniendo como el punto medio. ¿Está bien? Mejor lo calcularemos como aquí, con los pesos, ¿no? Una vez calculado ya la tabla de frecuencias cuando tiene misma amplitud todas sus clases, ¿no? Y vemos que una tiene muy pocas observaciones o no tiene observaciones, entonces unimos clases, ¿no? Y cuando unimos clases, calcular la nueva marca de clase de esa nueva clase, entonces lo podemos hacer de esta manera. ¿Está bien? Ya no haciendo con esta aproximación, ¿no? Y eso evitaríamos este pequeño error que podemos cometer y alejar más la media. ¿Está bien? Bueno, eso para eso les quería recalcar esto, ¿no? Bien. Bien, siguiendo, nos pide para la mediana, en este caso. La mediana ya es muy, muy sencillo. Tenemos en este caso 70 datos, ¿no? 70 datos. Y lo que tendríamos que calcular sería n medios, justamente, como es que nos calcula la media, entonces n medios y es 35, ¿no? 35. Entonces tenemos que buscar la frecuencia acumulada inmediatamente mayor a 35, ¿no? Y eso justamente se encuentra en este intervalo, ¿no? En el intervalo 49. Y justamente marcamos ese intervalo
Y ahí vamos a aplicar nuestra fórmula, ¿no? Nuestra fórmula que me dice que es el límite inferior de ese intervalo más su marca digo, más su amplitud, ¿no? Multiplicado por n medios menos la frecuencia anterior, ¿no? Dividido entre su frecuencia absoluta. ¿Bien? Bien, reemplazando en la fórmula, lo que tendríamos sería 1.675, que tenemos acá, y la amplitud de este intervalo lo podemos obtener de esta manera, ¿no? Restando el límite superior menos el límite inferior, y tenemos 35 menos el anterior, ¿no? El anterior, como vemos aquí, es 36, digo 26, perdón, ¿no? 35 menos 26, y finalmente entre la frecuencia de esa clase, que sea 23. ¿Ve? Y haciendo resolviendo eso, tenemos que la media es 1.695, ¿no? Bien, para la moda, de la misma manera, ¿no? Tenemos nuestra tabla, ¿no? Nuestra tabla, localizamos nuestra frecuencia absoluta mayor, ¿no? ¿Cuál de estas tiene mayor? Y aquí justamente encontramos que es el cuarto intervalo, ¿no? Entonces justamente marcamos este intervalo y aplicamos la forma, ¿no? La forma me dice el límite inferior o, digo, más la amplitud de la clase y esos deltas, ¿no? Esos deltas, como dijimos, era la diferencia entre esas frecuencias, ¿no? No es difícil memorizar, ¿no? De hecho, es muy sencillo, ¿no? Primeramente, el límite inferior, ¿no? El límite inferior está acá, ¿no? Luego, su amplitud, ¿no? Que sería la diferencia. Y después, este delta 1, como dijimos, era la diferencia entre esta frecuencia menos la anterior. De 23 menos 14, 23 menos 14. Y bueno, aquí también tengo delta 2, así que lo mismo, copio acá. Y finalmente, el delta 2 sería la frecuencia de la clase menos la posterior, ¿no? 23 menos 12. Y lo tengo acá. Bueno, ven aquí, como digo, las fórmulas son demasiado sencillas, ¿no? De hecho, es muy sencillo memorizarse. Y haciendo ya este cálculo, obtenemos que nuestra moda es igual a 1.698, ¿no? 698. Bien, ¿no? Ahora tenemos aquí los tres valores, ¿no? Aquí es remarcado los tres valores. Lo importante de conocer la moda, la mediana y también la media es que ya podemos nosotros saber qué tipo de distribución tiene bueno, qué tipo de distribución pertenece, ¿no? Como pueden ver aquí, si se fijan en nuestra tabla, las frecuencias van creciendo poco a poco y van disminuyendo, ¿no? O sea, tienen solo un pico, ¿no? Van creciendo y llegan a un máximo y luego van disminuyendo, ¿no? Entonces, podemos decir que es una curva o es una distribución unimodal, ¿no? Debe ser más o menos tal vez algo así, ¿no? Algo así tal vez debe ser la distribución, no lo sé, ¿no? Pero es unimodal, eso sí sé. Como pueden ver, va creciendo y luego va disminuyendo, ¿no? No hay dos picos. Entonces, estos valores de la media, de la moda y la mediana ya me dicen qué tipo de asimetría pertenece esta distribución, ¿no? El día no es un poco más, vamos a ver esta parte, pero ya podemos ahorita estudiar con esto, ¿no? Hay otros coeficientes que me ayudan a estudiar el grado de asimetría, pero con esto ya se puede estudiar. ¿Bien? Bien, entonces en este caso podemos ver que los valores están muy cercanos, ¿no? Está 1.694, luego está 1.698 y 1.695, ¿no? Muy cercanos, ¿no? Prácticamente puede decir que todos son 1.69, ¿no? O 1.7, todos son 1.7. Ahora, si los tres son lo mismo, ¿no? Es decir, la media, la moda y la mediana es lo mismo, entonces estamos en presencia de una curva simétrica, ¿no? Estamos en presencia de una curva simétrica, ¿no? Simétrica. Eso pasa si es que la media, la mediana y la moda son iguales, ¿no? Y la característica de una curva simétrica, bueno, ya deben saber que es algo así, ¿no? Es simétrico para ambos lados, simétrico con respecto a un eje. Ahora, si yo tengo esta distribución, por decir que la media es menor a la mediana, ¿no? Y esta es menor a la moda, entonces estoy en presencia de una asimetría negativa, ¿no? La curva debe ser más o menos así. Estas preguntas pueden entrar a su examen, son algo teóricas, pero es algo así, ¿no? Como puede ver, la moda está un poco más para valores grandes, la moda es mayor, y la media está más a este lado, ¿no? Aquí debe estar la media. La mediana siempre está en el medio, siempre está entre esos dos, ¿no? Si hablamos de una curva unimodal, entonces la media siempre está entre esos dos. ¿Bien? Y aquí debe estar la moda, ¿no? Esto se llama asimetría negativa.
Bien, como digo, pueden entrar a su examen, así que pueden tomar apuntes. Simetría negativa, ¿no? ¿Por qué le dicen la simetría negativa? Porque está siendo jalado por valores menores, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿no? La curva está siendo jalado por valores menores. Esa es la simetría negativa. Ahora puede presentarse el otro caso más, ¿no? El último caso, ¿no? Que sería el reverso de esto, ¿no? Que la moda sea la menor, ¿no? La moda sea la menor, luego venga la media, digo la mediana y finalmente la media, ¿no? Es decir, la media es la mayor, ¿no? Cuando eso sucede, estamos en presencia de una simetría positiva, ¿no? La curva debe ser más o menos así, ¿no? Algo así, ¿no? Como pueden ver, está siendo jalado por valores mayores, ¿no? Pues se dice asimetría positiva. Simetría positiva. ¿No? Como digo, con simples estos valores podemos ya apreciar esto, ¿no? Ya podemos saber, ¿no? Si son iguales todos estos, estamos en presencia de una curva simétrica, de una distribución simétrica. Si se cumple esta relación, es decir, la media es menor que la mediana y que la moda, ¿no? Como digo, la mediana siempre está en el medio de estos dos, es menor, entonces estamos en presencia de una simetría negativa, ¿no? O también se llama sesgo negativo, ¿no? Sesgo. A la simetría también se le puede llamar sesgo. ¿Ven esas palabritas? Y si estamos en la relación inversa, donde la media es la mayor, estamos en presencia de una simetría positiva. ¿Bien? O bien, ahora podemos ver este caso, como digo, son prácticamente iguales, ¿no? Pero podemos ver esa relación que justamente le estaba diciendo, ¿no? Como pueden ver, aquí está la media. La media es en este caso, la más pequeña, ¿no? Luego viene la mediana y viene la moda, ¿no? Como pueden ver, la mediana siempre está entre estos dos, ¿ven? Dos valores. ¿No? Y esta curva, como digo, es unimodal, sigue un pico. ¿No? Y podemos decir, si somos bien minuciosos, ¿no? Al juzgar, podemos decir que la media es menor, luego va la mediana y finalmente la moda, ¿no? Estaríamos en este caso, ¿no? En la simetría negativa, ¿no? Pero pues prácticamente son iguales, ¿no? Porque recuerden que aquí hemos usado redondeos, ¿no? Aproximaciones, entonces se puede decir que prácticamente son iguales y esta curva es casi simétrica, ¿no? Se puede decir que es simétrica, hablando a términos prácticos, se puede decir que es simétrica. Primeramente, como siempre, ¿no? Entendemos el enunciado, tenemos que entender siempre qué nos está pidiendo. Y una vez que determinamos qué percentil es, en este caso el percentil 35, aplicamos esta fórmula, ¿no? Donde J dividimos entre 100, ¿no? El otro es dividir entre 2 en la media, en los cuartiles es dividir entre 4, los deciles entre 10 y los percentiles entre 100, ¿no? Como pueden ver, la fórmula es básicamente la misma. Aquí simplemente dividimos entre 100 y este J representa el percentil que yo quiero, ¿no? En este caso 35. 35 por 70 entre 100 me da mi 24,5 y de vuelta veo en qué intervalo se encuentra, ¿no? De vuelta, como dijimos, tenemos que encontrar la frecuencia acumulada mayor, ¿no? Inmediatamente mayor, ¿no? Buscamos, este no es, y justamente este aquí, ¿no? Es el tercer intervalo. Entonces, pues ese va a ser nuestro intervalo de estudio. Y aplicamos la fórmula, ¿no? El percentil va a ser igual, como pueden ver, solo cambia en esta parte, ¿no? Todo es básicamente lo mismo, la fórmula de la media, de los cuartiles, deciles y percentiles es lo mismo, solo cambia esta parte. Muy bien, primeramente lo que me está pidiendo es el límite inferior. ¿Lo ven? Límite inferior lo tengo acá, ¿no? Amplitud de la clase, ¿no? En este caso es 0,05, ¿no? Y eso lo obtienes restando justamente. Entonces me pide justamente lo que ya obtuve aquí, ¿no? Que sería lo mismo que esto, ¿no? Lo que ya analicé en un principio. Entonces, anoto simplemente ese valor, menos el anterior, ¿no? Menos este valor, ¿no? Menos 12. Menos 12 también yo lo tengo, y dividido entre la frecuencia de esa clase, ¿no? Que sería 14. Y 14, ¿no? Y haciendo simplemente eso, pues ya obtenemos que el percentil 35 es igual a 1,670. Ya, muy bien, continuamos, ¿no? Como estamos diciendo, este valor lo que me representa es que es mayor al 35% y es menor al 65% de las observaciones, ¿no? Se encuentra en ese ámbito. Podemos decir que está por encima del 35, que está por debajo del 65. Altas maneras se lo puede interpretar, ¿no? Y lo importante, si este tipo de preguntas se les presenta en el examen, es pues justamente eso, ¿no? Analizarlo primero, ¿cuál es? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Eso es básicamente lo primero que tienen que hacer, ¿no? Y después ya si aplicar la fórmula es muy sencillo, ¿no? No hay donde perderse, ¿no? De hecho, no es complicada la fórmula. Bien, eso sé, lo que me pedía es determinar el rango intercuartil y el rango interdecil, ¿no? El rango intercuartil se define de esta manera, ¿no? El rango intercuartil es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1. Bien, tenemos que determinar justamente esos dos cuartiles.
Determinamos primeramente el primer cuartil, ¿no? Para eso usamos de vuelta esta relación, 1 por 70 entre 4, esta vez dividimos entre 4, ¿no? Nos da 17.5, buscamos ese intervalo, es el intervalo 3 justamente, marcamos ese intervalo y aplicamos la fórmula, ¿no? Es básicamente lo mismo, ¿no? Límite inferior, ¿no? Amplitud, el valor que ya calculé anteriormente, que sería este 17,5, menos la frecuencia anterior, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase, ¿no? Que lo tengo aquí. Haciendo todos esos cálculos, lo que obtenemos entre el primer cuartil es 1.645, ¿no? Muy bien, vamos a determinar ahora de vuelta el tercer cuartil que nos falta. Ya tenemos el primer cuartil, ahora nos falta el tercer cuartil. Y de vuelta, ¿no? ¿Y dónde cambia la cosa? Simplemente aquí, ¿no? Aquí estamos por 1 y ahora aquí multiplico por 3, ¿no? Que es el tercer cuartil. Entonces, 3 por 70 entre 4 va a ser igual a 52,5, ¿no? De vuelta busco cuál frecuencia acumulada supera ese valor. Aquí tengo el 61, ese va a ser mi intervalo de estudio. ¿Ve? Y de vuelta se aplica simplemente fórmula, ¿no? Tenemos límite inferior en este lado y copiamos ahí, ¿no? Tenemos la amplitud que se mantiene constante, ¿no? La amplitud, aquí tendríamos el valor que ya calculamos anteriormente, que sería este valor, menos 49, que es el anterior, 49, dividido entre 12, ¿no? Que sería su frecuencia. Entonces, empezamos esos valores y nos sale un cuartil 3 igual a 1.740, ¿no? Y el rango o el rango intercuartil simplemente es restar esos valores. Bien, si restamos esos valores me da que yo tengo un rango intercuartil de 0,095. Y el rango interdecil, pues ya se imaginarán que es básicamente lo mismo, ¿no? El rango interdecil me dice que yo reste el decil 9 menos el decil 1. Entonces voy a ir calculando para el decil 1 primeramente. En este caso divido entre 10, como pueden ver aquí. Estamos hablando de decil, divido entre 10. Como es el 1, coloco aquí simplemente 1. 1 por 70 entre 10 me da 7. Busco el intervalo que tiene la frecuencia absoluta acumulada inmediatamente mayor, que justamente es este valor, que es 12. Entonces marco ese intervalo, ¿no? Bueno, aquí ya no le hice los cálculos, me salté directamente. Aquí de vuelta busco el decil 9, ¿no? Y como lo encuentro, de vuelta aplicando esta pequeña expresión, me da 63, busco el que es mayor, es el 70. Y bueno, en este caso, de vuelta, ¿no? Aplico lo mismo. Aquí cabe recalcar que el rango cambiaría, ¿no? Digo, la amplitud, ¿no? Aquí creo que es 0,2, si no recuerdo bien, ¿no? 0,2, aquí era 0,05, aquí es creo que 0,2. Bien, como cambia ese valor, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Pero ya calculando me da estos valores, ¿no? 1.931 y 1.594. ¿Ven? Estos valores. El decil 9 me da 1.931 y el decil 1 me da 1.594, ¿no? Restando me da un rango interdecil de 0,337, ¿no? Estas medidas, el rango interdecil y el rango intercuartil, son medidas de dispersión, ¿no? Directamente el rango no calculamos, porque el rango, recuerden que está definido por el valor máximo menos el valor mínimo. No lo hacemos directamente eso, ¿no? Porque está muy influido por valores extremos, ¿no? Entonces, una manera mejor tal vez de representar sería con los rangos interdecil y con los rangos intercuartil. Me muestra la dispersión de los datos. Y vamos lo que sería el inciso D. El inciso D solo me pedía calcular todas las desviaciones, ¿no? Esto igual son medidas de dispersión, me indican qué tan dispersos se encuentran los datos, ¿no? Y primeramente lo que me decía era calcular la desviación media. Luego me pedía la desviación mediana y bueno, en este caso no me pedía la varianza, pero sí me pedía la desviación estándar, ¿no? Que se define de esta manera la desviación estándar. Bien. La desviación media, como pueden ver, simplemente es las observaciones, ¿no? Que tengo aquí, en este caso las marcas de clase observaciones, ¿no? Dependiendo si están agrupados o solo los tengo como datos sin agrupar, ¿no? Entonces tendría ahí la marca de clase menos la media, ¿no? Esa sería la desviación de la media, ¿no? La desviación de la mediana es lo mismo, pero cambiamos al valor de la mediana, ¿no? En vez de la media. Básicamente lo mismo, ¿no? Ya hemos calculado nosotros ya hemos calculado la media y ya hemos calculado la mediana. Podemos calcular fácilmente estos valores, ¿no? Igual, de la misma manera, no directamente háganlo con un Excel, ¿no? Básicamente a esta altura sería perder el tiempo haciéndolo de esta manera, ¿no? Entonces,
Si lo hacemos de esa manera, si lo hacemos en una hoja de Excel, podemos colocar simplemente fórmulas y obtenemos aquí, ¿no? La suma para el primer caso me da 3,96, ¿no? Lo tengo 3,96, entre 70, ¿no? Y me da 0,0565, ¿no? Para el segundo caso de la misma manera, ¿no? La suma es 3,94. Si yo calculo ese valor, me da 0,0563, ¿no? Y finalmente, para este valor de aquí, que sería la desviación estándar, como pueden ver, la varianza se define de esta manera, ¿no? La varianza muestral o la desviación estándar muestral también se define de esta manera, ¿no? Esa es su definición. Pero como pueden ver, aquí está en juego lo que es un parámetro poblacional, ¿no? Una media poblacional. Y usualmente esta media poblacional no lo conocemos, ¿no? Lo que nosotros conocemos es una media muestral, ¿no? Es lo que calculamos ahora es una media muestral. La media poblacional no lo conocemos. ¿Está bien? Entonces no podemos usar nosotros esta fórmula. ¿Está bien? No podemos usar. Entonces, hay una manera de cambiar ese valor, ¿no? En vez de poner la media poblacional, colocamos lo que sea la media muestral. ¿Está bien? Pero también debemos hacer una corrección más, ¿no? Y esta corrección se debe al hecho de que este valor, recuerden que este término de acá, se hace mínimo cuando justamente tenemos la media muestral ahí. Bien, cuando tenemos la media muestral, ese término, esas sumatorias, se hace mínimo. A ver, en este caso, tenemos en presencia la misma sumatoria, pero tenemos un valor que no es la media muestral, sino es la media poblacional. ¿No ve? Entonces, obviamente, entre este valor, este primer valor que lo estoy marcando ahora, este valor y este valor, obviamente, este es mayor. ¿Está bien? Obviamente ese valor es mayor. Entonces, este valor es mayor y este es el valor menor, ¿no? Porque justamente eso, ¿no? Este término de acá adquiere su valor mínimo cuando es la media muestral. Y como es otro valor, entonces, obviamente este va a ser un valor más que este, ¿ve? Un valor mayor, ¿no? Entonces, para corregir ese valor mayor, ¿no? Entonces, justamente hacemos esa división, ¿no? Entre n-1. ¿Ves? Cuando hacemos entre n-1, entonces regularizamos esa variación, ¿no? Como vemos aquí, si esto disminuye, entonces para poder un poco no, para poder regularizar esa expresión, también el denominador debería decrecer, ¿no? También debería ser menor. Justamente lo podemos corregir con n-1, ¿no? Ese sería el motivo. ¿Ve? Es la media muestral, se define de esta manera, ¿no? Es lo mismo, pero lo hacemos, digo, con la varianza muestral, se define de esta manera, ¿no? Como puede ver, usamos la media muestral, pero usamos esta corrección, ¿no? Que sea n-1. ¿No ven? Hay una razón más fuerte todavía para que sea n-1, pero esto lo vamos a ver ya cuando estamos viendo prueba de hipótesis. Ahí lo vamos a ver. Por el momento puede ser así, ¿no? Porque esto lo va a sobreestimar. Si hacemos simplemente entre n lo dividimos, vamos a obtener un valor más pequeño, ¿está bien? Cuando tal vez la media muestral no es así. ¿Bien? Debe ser un poco más grande. Entonces, pues justamente hacemos esa corrección. Y lo podemos usar de esa manera, ¿no? Que es mucho más fácil, ¿no? Expresar que estar haciendo esto. ¿Está bien? Es mucho más fácil hacer esto. Bien, es básicamente lo mismo, ¿no? Aquí está el factor de corrección, que es esto es n entre n-1, es factor de corrección. Y aquí tenemos la media de los valores cuadráticos menos la media en sí, la media muestral elevado al cuadrado, ¿no? Estos dos valores tenemos. Bien, entonces, para hallar estos valores, lo que necesitamos para la media de los valores cuadráticos, necesitaríamos lo que sería la multiplicación, ¿no? De los y sub i al cuadrado multiplicado por su peso o frecuencia, ¿no? Y multiplicamos esos valores y sumamos, ¿no? Tendríamos eso para calcular las medias de los valores cuadrados. Y para calcular simplemente la media, solo necesitamos esta columna también, ¿no? Igual, solo la observación, aquí, perdón, es y, ¿no? Y sub i por su peso, ¿no? O frecuencia en este caso. Hacemos esas multiplicaciones y vamos a obtener dos valores, ¿no? Y bueno, ya se emplazar nomás, ¿no? La media de los cuadrados sería la suma dividido entre el total, ¿no? 70. Menos, tenemos aquí la media normal, sería la suma también, dividido entre 70, ¿no? El total de los datos. Eso elevado al cuadrado. Y por su factor de corrección. Se llama factor de corrección, ¿no? 70 entre 69. Ahí tenemos el valor y me da 0,005538, ¿no? Esa sería la varianza muestral. Pero no me pide eso, ¿no? Me pide la desviación estándar. La desviación estándar no es nada más que la raíz de esto, ¿no? Saco su raíz positiva y me da 0,0744, ¿no? Y ese es el resultado. ¿Cuándo vamos a tener este ejercicio? ¿No? Creo que ese era el último que me pedí.
Aquí me está preguntando, me dice, una empresa produce artículos con un peso medio de 85 gramos y una desviación típica de 10 gramos, ¿no? Me dice una empresa, ¿no? Y me habla de una segunda empresa, ¿no? Que produce el mismo tipo de artículo con un peso de 90 y una desviación típica de 12, ¿no? Me dice, un comerciante mayorista compra estos artículos a la empresa y compra estos artículos a las empresas en una proporción de 3 a 4, ¿no? Y me pide calcular el peso medio y la desviación de los artículos comprados, ¿no? Estos productos son puestos en un mercado distante. En el trayecto se pierde por evaporación un 15%, me dice, del peso. Y también me dice, ¿no? Si la venta por gramo tiene un costo de 0,05 y se pone un impuesto de 0,2 por cada producto, ¿cuál es la media del costo de ventas y su desviación estándar? ¿Pide? ¿Y cuál de las anteriores distribuciones es más dispersa? ¿No? Bien, entonces, solución, primeramente los datos, ¿no? Siempre cuando tenemos problemas de este tipo escritos, siempre lo primero es ponerse datos, ¿no? Tratar de buscar lo que me está dando, ¿no? Me dice que hay dos empresas, ¿no? Empresa A y empresa B, ¿no? Empresa uno, empresa 2. Me da sus valores de su producción, sus valores medios, ¿no? Sus medias, 85 y 90, respectivamente, ¿no? Y su desviación estándar también, que me da de 10 y de 12. Y la cantidad, bueno, aquí lo estoy como variables porque no me da, solo me dice que se compra en proporción de 3 a 5, ¿no? Pero me da, pues como no me da, entonces le pongo aquí n sub A y n sub B. Bien, bien, como me dice en proporción de 3 a 5, entonces tenemos que se cumple esta relación, ¿no? N sub A entre n sub B va a ser igual a 3 entre 4, ¿no? Y despejando aquí tengo que n sub A es igual a 0,75 de n sub B. ¿Ven? Despejando acá. Bien, como pueden ver, la media se puede calcular de esta manera, ¿no? Como una media ponderada también, ¿no? Una media ponderada. Es como decir que esta media tiene su ponderación, que sería n sub a, ¿no? Esta media tiene su ponderación, que sería n sub b. ¿Ve? Y abajo la suma de las ponderaciones, ¿no? Así de simple. Calculo esa media, pero como yo no tengo valores de n sub a ni n sub b, entonces los mantengo así, ¿no? N sub a va a ser 0,75 de n sub b por 85 en este caso, más n sub b por 90, ¿no? Como pueden ver aquí, n sub b se va a simplificar. ¿Ve? Tengo 63,75 más 90 entre 1,75, ¿no? Esa sería la división. Entonces tengo la media que me da 87,86, ¿no? Esa sería la media de los productos que ha comprado. ¿Ve? Aquí también, ¿no? Un error de typeo, van a disculpar, ¿no? En el enunciado estaba justamente así, el peso medio, pero recuerden que este tiene que ser el peso promedio, ¿no? El peso medio es otra cosa, ¿no? Van a corregir ese enunciado, ¿sí? Pido mis disculpas. Ya, entonces una vez ya obtenido este valor, lo tengo ahí, y me pide también lo que sería la desviación estándar, ¿no ven? Bien, para la desviación estándar lo que vamos a calcular primero va a ser la varianza. Bien, la varianza está construida de esta manera. Cuando yo uno muestras, lo puedo calcular con esta fórmula, ¿no? Donde pueden ver que aquí tenemos dos sumandos, ¿no? Donde cada uno de estos sumandos tiene nombre también, ¿no? Al primer sumando se le llama lo que sería inter, intervarianza. Bien, intervarianza. ¿Y esto qué me mide? Me mide simplemente el grado de dispersión en el conjunto, ¿no? En el conjunto A, digamos, ¿no? En el conjunto A, y esto lo suma también la dispersión en el conjunto B, ¿no? Simplemente mide eso, ¿no? La dispersión entre los conjuntos que estamos uniendo, ¿no? Los subconjuntos también lo podemos decir. Es lo que me está midiendo la intervarianza. Digo, el intervarianza, ¿no? Y la intravarianza me mide lo que sería la variación entre conjuntos, ¿no? Debe haber una variación entre este conjunto y este conjunto, debe haber una variación, digo, una dispersión, perdón, una dispersión entre estos conjuntos, y eso es lo que me está midiendo este segundo término. ¿Está bien? Bien, entonces lo que no es tan difícil expresar esta fórmula, como para aquí tenemos n sub i menos 1, que sería justamente este valor, n sub a, para el primer sumando, sería n sub a menos 1, multiplicado por su varianza, ¿no? Por su varianza muestral. Es la desviación estándar al cuadrado, ¿no? Bueno, eso vamos sumando y al final dividimos entre el total de datos, ¿no? Que en este caso sería el total n sub a más n sub b menos 1. ¿Sí? Ese es el primer término, no es tan complicado, pero también como formulario lo deberían tener. Y el segundo, como pueden ver, es una diferencia entre la media general, que es esta media que lo acabamos de encontrar, y la media de los subconjuntos, ¿no? Las medias individuales, ¿no? Como pueden ver, justamente eso me está midiendo, ¿no? La variación entre los conjuntos, ¿no? O la dispersión entre los conjuntos, ¿no? Eso me expresa este término acá. ¿Bien? Y va multiplicado por n sub i, ¿no? Que sea que sería su peso o su frecuencia, también lo podemos decir. Y la división es lo mismo, ¿no? N menos 1. ¿Bien?
Esta sería la varianza muestral de conjuntos, cuando unimos conjuntos, ¿no? Pero en este caso, vamos a hacer la aproximación. ¿Y la aproximación cómo se hace? Pues asumiendo que este valor solo es n sub i, ¿no? Y este valor solo es n. En lo correcto sería toda la fórmula, ¿no? Pero vamos a esta aproximación. ¿Por qué? Porque no tenemos exactamente estos valores, solamente que se compra en esta proporción. Vamos a suponer que se compra muchas cantidades. Cuando se compra muchas cantidades, pues estos dos valores se vuelven prácticamente n sub i y esto n. ¿Está bien? Vamos a esa aproximación. Y ahí, bueno, aquí pueden ver, ¿no? Que sería n sub a por su varianza de esa clase más n sub b por su varianza, ¿no? Como pueden ver, parece aquí que estamos haciendo un promedio de varianzas ponderada. ¿Ven? Justamente aquí, si pueden comparar, es justamente eso. Es lo que estamos haciendo. ¿No? ¿Y por qué no usamos esta fórmula? Como pueden ver, no voy a poder simplificar n sub a ni n sub b si uso esta fórmula. Después lo estoy teniendo así, ¿no? Y también esa suposición de que se está comprando muchos productos, ¿no? Entonces, se puede hacer tranquilamente esa suposición. Y el segundo sería este de aquí, ¿no? Como puede ver, igual n sub a multiplicado por x sub a, que sería su media de esa clase, menos x bar, ¿no? Que sé que es la nueva media que hemos encontrado, elevado al cuadrado, más n sub b por x sub b menos menos el promedio que hemos encontrado, ¿no? El nuevo promedio. Dividido entre el total, ¿no? N sub a más n sub b. Bien. Cuando unimos, como digo, cuando unimos diferentes distribuciones, así pues calculamos la media y la varianza de la nueva distribución, ¿no? Reemplazando valores, vamos a obtener que la varianza es 131,3, ¿no? Y la desviación estándar es 11,46 gramos. ¿Ven? Tenemos ya estos valores. No, la siguiente parte lo que me decía era que se lleva el producto a comercializar a un mercado distante y me decía que en el trayecto se pierde un 15%, ¿no? Aquí estamos a pérdida de 15%. Aquí lo estoy expresando, ¿no? 1 menos 0,15, ¿no? Que está perdiendo el 15%. ¿Bien? Y luego me dice que se vende, porque ahorita este término de acá lo que me representa, toditos de acá, es el peso en gramos que llega al mercado, ¿no? Ahí está con su 15% de pérdida también. Y me dice que cada gramo se vende a un peso de 0,05, ¿no? Entonces multiplicamos por 0,05 y también me dice que se pone un impuesto de menos 0,2, ¿no? Un impuesto. Entonces eso lo multiplico acá y tengo esta fórmula de relación, ¿no? De Y sub I justamente sería la compra, ¿no? Podemos volver también al anterior. Entonces, justamente, ¿no? Estos productos son puestos en el mercado distante, ¿no? El trayecto se pierde por evaporación un 15% del peso, ¿no? Hemos expresado esas pérdidas restándole menos 0,15, ¿no? Y después también me dice que por cada gramo tiene un costo de 0,05, ¿no? Lo obtenemos multiplicando. Y se pone un impuesto, ¿no? De 0,2, ¿no? Por cada producto. Yo supongo que este impuesto se debe dar por la venta, ¿no? Yo estoy vendiendo en el mercado, a mí me cobran ese impuesto de 0,2, ¿no? Y me dice cuál es la media del costo de venta de la desviación, ¿no? Entonces deberías restar ese impuesto, ¿no? Los restamos y obtenemos esta forma, ¿no? Donde Y sub i es el precio neto, y X sub i es el peso, ¿no? Y de vuelta, ¿no? Me pide aplicar, bueno, me pide encontrar lo que sea la media de la nueva distribución, ¿no? Entonces aplicamos aquí media a este lado, ¿no? Y media al otro lado. Y como saben, es una transformación lineal, ¿no? Este media es como que solo afecta al X, ¿no? Se convierte solo en esto. Es como si la media entrara hasta adentro, no solo al X la afecta. Entonces 0,0425 por la media de X menos 0,2, ¿no? Esa sería la media de Y. No tengo que estar de vuelta haciendo una tabla de frecuencia, ¿está bien? Basta con hacer eso. Entonces, Y sub i va a ser igual a 0,0425 por la media que he obtenido, que era 87,86, menos 0,2, ¿no? Y me da un total de 3,53. ¿Bien? Y la desviación, o la varianza en este caso. ¿Qué pasa con la varianza, no? Cuando yo aplico la varianza a una transformación, lo que pasa va a ser que, igual, de la misma manera, ¿no? Se va a repartir a cada término. Se va a repartir al primer término, en este caso se repartiría este término, se repartiría este término, ¿no? Pero la desviación está de una constante cero, ¿no? Porque si las observaciones solo están en una franja, entonces no hay dispersión, ¿no? Sería cero la varianza. Entonces, de una constante su varianza es cero, ¿no? Entonces, cero se anula nomás. Entonces, solo quedaría la varianza de este término, ¿no? De 0,0425 por x sub i. ¿No ve? Y eso, la constante sale, pero sale elevado al cuadrado.
¿Está bien? Esa es una propiedad que comprueba, ¿no? Comprueba aquí, sale elevado al cuadrado. Es el cuadrado por x, ¿no? Sale elevado al cuadrado. Y bueno, igual de vuelta, ¿no? Reemplazando valores, tenemos 0,237, ¿no? Que sería mi varianza de la nueva muestra. Pero no me pide eso, me pide la desviación estándar, ¿no? Que sea 0,49, ¿no? Entonces tengo aquí una desviación estándar de 0,49 y en el otro tenía una desviación estándar, si no me acuerdo bien, podemos resolver. Tengo de 11,46. Bien, pero no puedo comparar estas dos desviaciones estándar, ¿está bien? No podría hacerlo eso. Lo que debo hacer yo es calcular su coeficiente de variación, ¿está bien? Para comparar dos distribuciones, cuál es más dispersa y cuál no, entonces yo no puedo hacer directamente con la desviación estándar, ¿está bien? Porque esto no me va a dar una información concreta, ¿no? Porque en primera se está manejando unidades diferentes, también hay otros valores que son grandes, cuando estamos hablando de valores grandes, entonces también la desviación estándar va a ser también grande. ¿Ven? Y cuando hablamos de valores pequeños, también la desviación estándar va a ser pequeña. Entonces no puedo comparar eso, ¿no? No puedo decir cuál distribución es más dispersa solo comparando desviaciones estándar. ¿Bien? Lo que se debe hacer es conseguir un coeficiente que no dependa de la unidad, que sea adimensional, ¿no? Y es justamente el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es nada más, que aquí puedo anotar, coeficiente de variación, no es nada más que la media de x, digo no, la media, perdón, la desviación estándar dividido entre la media. También eso es básicamente el coeficiente de variación. Como por aquí, coeficiente de variación 1 de la anterior distribución, tenía lo que era una varianza de 11,46, y lo tengo acá, y una media de 87,86, ¿no? Y su coeficiente de variación es 0,13. Y hago para la distribución 2, que sería esto, del costo, o sea, coeficiente de variación 2, que sería igual a 0,49, que es su desviación estándar, dividido entre 3,53, que sería su media. ¿Ves? Divido esos dos valores y obtengo 0,14. Y ahora sí, decían, cuando ya tengo estos coeficientes que son adimensionales, ya no dependen de la unidad, entonces recién puedo decir cuál distribución es más dispersa, ¿no? En este caso, pues, sería la distribución 2, ¿no? La distribución 2 se encuentra más dispersa, ¿no? Pero como pueden ver también su comparación también es pequeña, ¿eh? Entre comillas. Pues podemos decir también que están igualmente dispersas ambas distribuciones. ¿Bien? Ya. Entonces, teniendo eso, el coeficiente de variaciones, ahora recién podemos comparar. También no se olviden, cuando les pide comparar, siempre van a hacerlo con el coeficiente de variación. No lo van a hacer solo con la desviación estándar. No van a cometer eso. Bien, a ver, otros puntos más que recalcar de la desviación. Podemos hacer lo que podemos recalcar más antes esto, ¿no? Tal vez también esas palabritas son algo rebuscadas, se puede decir. Se tiene que dar claro. Voy a hacer una copia de esto. Y aquí lo vamos a explicar, ¿no? Bien, como estamos haciendo, este término de acá está compuesto por dos, ¿no? Uno que era la intervarianza y otro que era la intravarianza. ¿Ves? No se olvide, ¿no? Esto va a ser intervarianza. mm, Inter, me olvidé de la R, van a disculpar. Intervarianza. Y el otro va a ser intravarianza. ¿Saben? Tenemos esos dos términos, la intervarianza y la intravarianza, ¿no? La intravarianza, como digo, mide la dispersión dentro de los subconjuntos. ¿Está bien? Dentro de los subconjuntos. En cambio, este de acá mide la desviación entre los conjuntos. ¿Está bien? Eso dentro de los conjuntos y esto entre los conjuntos. Bien, pues también justamente aquí, mira, en su medida está justamente la resta entre la media general y la media de cada subconjunto. ¿Está bien? En cambio aquí, justamente solo entra la varianza del subconjunto, ¿no? Esto lo que me marca es la dispersión dentro del subconjunto y esto entre los subconjuntos. ¿Está bien? Eso no se olvide. Esos dos términos. Bien, tal vez puede entrar como pregunta teórica. A ver, ¿qué más? Sobre la transformación que estamos viendo, ¿no? Hemos dicho que podemos llamarlo así también, a la transformación S de X por A más B era igual a, hemos dicho aquí que era X, digo A, perdón, la constante sale y es S de X, ¿no? En la varianza es A cuadrado, ¿no? Pero si solo la desviación estándar tomo en cuenta, solo sería A por
la desviación estándar de X, ¿no? Y la B se anula, ¿no? Es como si fuera cero. ¿Y por qué pasa esto, no? Podemos verlo gráficamente. Sí, aquí me grafico también mi recta, ¿no? Y puedo graficarme de esta manera, ¿no? Con un histograma o una gráfica de barras, ¿no? Así puedo graficar, ¿no? Bien, algo así, ¿no? Algo así, digamos que mi distribución, ¿no? Ahora, al sumar un valor digamos, a X, sumarle un valor, o sea, a este valor sumarle un valor, sumarle una constante, no es nada más que recorrerlo, ¿no? O sea, tal cual como está, pero recorrerlo a una nueva escala, se puede decir, no una nueva escala, ¿no? A una nueva, desplazarlo por el eje real, sería, ¿no? Más correctamente hablando, ¿no? Solo desplazarlo por el eje real. Pero como pueden ver, el alejamiento entre cada observación no cambia, ¿no? Se mantiene igual, solo se está desplazando por el eje real, ¿no? Entonces no afecta nada, como pueden ver, ¿no? Al final la dispersión va a ser constante, ¿no? Va a ser la misma que al principio, ¿no? Va a ser lo mismo. Pero si yo multiplico por un valor, ¿no? Si yo multiplico por un valor, lo que va a suceder va a ser esto, ¿no? Si aquí puedo graficar de vuelta, lo que va a suceder va a ser que las distancias se van a multiplicar, ¿no? Por esa misma constante, ¿no? Primero era esta distancia, ahora seguramente va a ser esta distancia, ¿no? Ya, muy bien. Volviendo a la explicación. Vamos a ver, ¿no? Cuando yo multiplico por algún valor, entonces lo que va a pasar va a ser que voy a aumentar las distancias, ¿no? Si antiguamente esto era mi distribución, estaban separadas de esta manera, ¿no? Si yo multiplico, voy a obtener una distribución que va a estar separada la cantidad de veces que multiplica, ¿no? Si multiplica por 2, pues va a estar 2 veces separado, ¿no? Si se están separando más, entonces justamente también va a aumentar su variación, ¿no ves? Su dispersión. Después también es que en la fórmula, solo ese valor cuando se multiplica afecta, ¿no? Cuando se suma no afecta nada porque justamente solo es como tomar este pedazo y moverlo, ¿no? Nada más. En la dispersión no cambia nada. Y por esa razón también es que en la misma fórmula de la transformación, la constante no hace nada. ¿Ves? Solo el valor multiplicado a la variable nomás es que afecta. Ya, ese problema, ¿qué me dice? No? Aquí me dice, el coeficiente de variación de los sueldos de 200 trabajadores de una compañía es 0,57, ¿no? Entonces me dice, después de un aumento a todos los sueldos de 11, este coeficiente de variación es ahora 0,5, ¿no? Sin embargo, la gerencia fija un sueldo mínimo de 71, ¿no? Lo que beneficia a 35 personas que antes del reajuste ganaban menos de 60, con un sueldo medio de 40 por mes, ¿no? Estas personas. Determinar la cantidad de dinero que necesitará mensualmente la compañía para pagar los sueldos después de hacer el efectivo reajuste, ¿no? Bien, solución de vuelta, ¿no? Datos. Y vamos a separar en dos grupos, ¿no? Los que ganan más de 60 y los que ganan menos de 60. Justamente porque a los que ganan menos de 60 se les va a hacer un incremento o un redondeo, pues se puede decir, automáticamente 71, ¿no? Pues es sueldo mínimo de los que ganan 60. Y los ganan más de 60, pues se va a aplicar este aquí, ¿no? Se va a aumentar más 11. Entonces aquí podemos entender una cosa, ¿no? Primeramente separamos a los grupos, ¿no? Tenemos menores a 60 y mayores a 60. Me dice que son 35 los menores a 60 y ese 165 lo obtengo por esto, ¿no? Me dice 200 trabajadores, ¿no? Entonces, esta suma de acá tiene que ser 200. Teniendo eso, ya teniendo esos dos grupos y su frecuencia, ahora pasemos a analizar, ¿no? Primeramente, me dice que tenemos dos transformaciones, ¿no? Primeramente se le aumenta todo en 60 y luego se plantea un sueldo mínimo, ¿no? Se fija un sueldo mínimo. Hay tres transformaciones. Primeramente estamos con el sueldo base, ¿no? El que era antes. El que era antes me dice que tenía, esas que ganaban 60, menos de 60, me dice que tenían un sueldo medio de 40, ¿no? Por mes. Antes del reajuste, ¿no? Antes de hacer todo esto, tenían 40. Esa era su media, ¿no? O también podemos llamarle su marca de clase, ¿no? Y del otro grupo no lo conocemos, ¿no? No conocemos esto. Entonces aquí lo pongo como una variable, no lo conozco, ¿no? Y después se hace un reajuste, ¿no? Y se aumenta a todos, se aumenta en 11, ¿no? Entonces su media de este primer grupo también se va a aumentar en 11, ¿no? Y tendría un reajuste y lo tendría aquí, ¿no? 40 más 11 tendría 51. Ese sería el reajuste, ¿no? Y el segundo reajuste me dice que se va a fijar un sueldo mínimo de 71. Es decir, que esto se va a redondear a 71. ¿Ven? Pues tengo esos trayectos, ¿no? Se hace dos reajustes, se hace. ¿Ven? Tengo que marcarme siempre eso.
Bien, los datos que me da, me dice que la variación, el coeficiente de variación de X, antes de hacer los ajustes, es 0,57, ¿no? Y también me da el coeficiente de variación Y, ¿no? Después de hacer el primer reajuste, o sea, aumentar 11. Después de hacer ese primer reajuste, me dice que es 0,5. Y tengo la relación de transformación, ¿no? Que sea Y igual a X más 11. ¿Bien? Muy bien, entonces, partiendo de acá, sabemos que el coeficiente de variación es la desviación estándar sobre la media, entonces podemos despejar la desviación estándar, ¿no? Mandamos a multiplicar y tengo que la desviación estándar de X es igual a 0,57 de la media de X. ¿Eh? Y lo mismo hago con la desviación estándar de Y, ¿no? Que sea 0,5 de la media de Y. ¿Eh? Y si se dan cuenta, que apliquen la transformación de la desviación estándar y van a ver que la desviación estándar de Y es igual a la desviación estándar de X, ¿no? Porque aquí, como pueden ver, estamos aumentando un valor, pero eso no afecta nada en la desviación estándar, ¿no? Es como mover nomás, es como desplazar en el eje de los diales, como dijimos, ¿no? Como es solo mover, entonces esas dos desviaciones se van a mantener constantes, no va a ser lo mismo. Ya teniendo esas ecuaciones, vamos a reemplazar, ¿no? Reemplazando tenemos que 0,55 de la media de X es igual a 0,5 de la media de Y, ¿no? Y aplicando también aquí la media, podemos aplicar en esta expresión la media, y tenemos que la media de Y es igual a la media de X más 11. ¿Eh? Y hacemos eso, ¿no? Reemplazamos esa media de Y, que va a ser la media de X más 11. Despejando la media de X, obtenemos que es 78,57, ¿no? Esa es la media general, ¿no? La media general de X. Pero lo que nosotros necesitamos es X sub 2, ¿no? Es lo que necesitamos. Entonces, de vuelta, ¿no? ¿Cómo se define esta media general? Partiendo de los grupos, como una media ponderada, ¿no? Teniendo los pesos. Ah, aquí también, disculpa, me equivoqué. No, bueno, aquí arriba me equivoqué, ¿no? Puede ser F, tenía que ser E. O estos dos también, podrían cambiarlo ahí. Bien, tendría que cambiar bueno, tendría que hacer una media ponderada, en este caso, multiplicar esta media por su peso, esta media por su peso, ¿no? Y dividirlo entre el total, ¿no? Eso me daría justamente la media general, la media de la muestra. Pero yo, como ya tengo la media y lo que necesito es la media del grupo 2, lo despejo. Despejando de aquí, obtengo esta pequeña ecuación, reemplazando valores, ¿no? Y obtengo que x sub 2 es igual a 86,75. Ya tengo estos dos valores. ¿Ve? Bien, ya tengo x sub 2. Ahora y sub 2 puedo hallarlo, ¿no? Porque y sub 2 simplemente es aumentar 11. ¿Ve? Y sub 2 es igual a x sub 2 más 11, ¿no? Y eso sería igual a 86,75 más 11, que me da un total de 97,75. ¿Eh? Bien, después de eso, pues ya nada más, ¿no? Porque el sueldo mínimo se fija a lo que sería al primer grupo, ¿no? Al segundo grupo no pasa nada, no se cambia nada. O sea, y sub 2 es lo mismo que z sub 2, ¿no? Como los dos son lo mismo, entonces simplemente pues z sub 2, como digo, son lo mismo. Y lo que me pide es el gasto general, ¿no? ¿Cuánto gasto van a estar mensualmente? ¿Cuánto va a gastar? Pues lo que tendríamos que hacer es el sueldo mínimo multiplicado por su frecuencia, ¿no? Y sumar simplemente esos valores. Véase z sub 1 por su frecuencia más z sub 2 por su frecuencia, ¿no? Como dijimos, z sub 2 es lo mismo que y sub 2, porque ahí ya no se hace ningún arreglo. Tenemos 71 por 35 más 97 ,75 por 165, ¿no? Y eso me da un total, aquí, perdón, esta S no es una S, tiene que ser costo total, ¿no? Bueno, disculpa, me equivoqué. Vamos a arreglar un cacho. Creo que lo hice muy apurado, ¿no? Sería se lo pondré, ¿no? Entonces tenemos eso. Bien, entonces el último, como ya calculamos, me da un total en este caso, 18,614, ¿no? Eso cada mes necesitaría la empresa para pagar a sus trabajadores. Muy bien, entonces, a ver, ejercicio 4, ¿no? Me dice, se efectuó un estudio sobre consumo de gas en metros cúbicos en las viviendas del barrio de La Paz, ¿no? Durante el mes de enero, obtienes los siguientes datos que se muestran a continuación, ¿no? Me da estos datos y lo que me pide, ¿no? Calcular la media, la mediana y la moda, qué valor está por debajo del 33% de las observaciones, qué porcentaje de datos se encuentra en el intervalo X, digo, en la media de X, más o menos 1,5 de desviación estándar, y también me dice qué porcentaje indica el teorema de Chebyshev, y finalmente me dice si la factura de consumo de gas consiste en una cantidad fija de 3 bolivianos por metro cúbico,
por metro cúbico consumido, más un impuesto de 7 bolivianos, y además se fija una cantidad mínima de facturación en 200, me dice, calcula la factura media de las viviendas y determina si las facturas son más dispersas que el consumo, ¿no? Este último inciso van a ver que tiene un tratamiento especial. Bien, solución. Al inciso A, para la media, como siempre, ¿no? Solo necesitamos conocer la marca de clase, la frecuencia y multiplicar. ¿Ve? Multiplicar. Bien, obteniendo de haciendo de esta manera, sumando también esos valores, podemos sumar estas multiplicaciones, es muy simple, ¿no? Y finalmente lo que me daría sería 243,75, ¿no? Pueden ver que prácticamente la media es muy fácil de calcular, ¿no? No hay mucho esto. Como digo, una hoja en Excel sería muy efectivo en estos casos. Para la mediana de vuelta tenemos que calcular el intervalo que supera a la mitad de las observaciones, ¿no? En este caso, la mitad de las observaciones sería 60, ¿no? El intervalo que supera sería justamente este intervalo, el tercer intervalo, ¿no? Que tiene 110 observaciones. El anterior no supera porque solo tiene 50. Y ya aplicamos la fórmula, ¿no? 200 más 200, que sería su amplitud. 60, en este caso no es 60, es 110. Ah, no, está bien, 60, ¿no? Perdón, ya me estoy equivocando. 60 menos 50, ¿no? Que sería la mitad de las observaciones, ¿no? 60 menos 50 entre la frecuencia absoluta del intervalo, ¿no? 60. Y me da una media de 233,33. Bien, ya tenemos la media y la mediana. Su cálculo es muy sencillo, ¿no? Lo pueden hacer fácilmente ustedes. Pero aquí vamos a ver un caso especial, ¿ven? De la moda. Bien. Aquí tenemos intervalos de amplitud diferente, ¿no ven? Y nosotros podemos decir que la moda se encuentra en este intervalo, no podemos interpretar eso, ¿no? Porque tiene la mayor frecuencia, pero no es así, también no se encuentra ahí la moda. Bien, y lo vamos a verlo más gráficamente con un histograma. Bien, si yo grafico el histograma, ¿no? Haciendo las consideraciones antes mencionadas, ¿no? Partiendo de que el área va a representar en este caso la frecuencia, ¿no ve? Y hago esa gráfica del histograma. En esta gráfica me indica que en este intervalo se encuentra la moda. ¿No ve? En este intervalo se encuentra. Y esto tiene razón, porque el anterior intervalo, si yo considero este intervalo como que se encuentra la moda en este intervalo, que es el intervalo con una amplitud mayor, que es una amplitud de 200, podemos ver que tenemos aquí, no alcanza una moda. ¿Y esto por qué se da? ¿No? Porque justamente nosotros estamos determinando de que el área va a ser la frecuencia. ¿Y qué pasaría si yo divido este intervalo en este caso en dos partes iguales, ¿no? 100 en dos partes iguales. Y yo asumo que está uniformemente distribuida, ¿no? Si yo asumo que está uniformemente distribuida, voy a tener que aquí hay 30 observaciones, aquí también hay 30 observaciones, ¿no? Y aquí hay 40, ¿no? Como pueden ver, ahora la clase modal se vuelve esto, ¿no? Entonces, algo interesante del histograma es que me muestra realmente dónde se encuentra la moda. ¿Ven? Es algo interesante cuando yo grafico esto, ¿no? De la tabla no puedo ubicarme claramente dónde se encuentra la moda, ¿no? Pero si yo grafico mi histograma, puedo decir que la moda se encuentra aquí, ¿no? Y como digo, ¿no? Puede haber varios datos en aquí, ¿no? Pero esos datos están distribuidos también ampliamente, ¿no? Hay un grande intervalo en el cual están distribuidos esos datos. Y si yo asumo una distribución uniforme, pues tendría 30 en este lado y 30 en este lado, ¿no? Y aún así sigue siendo 40 mayor. ¿Ven? En cambio aquí tal vez tenga yo menos observaciones en este intervalo, pero tengo un intervalo menor, o más pequeño, están más concentrados los datos. Entonces aquí debe encontrarse la moda. Bien, entonces va a ser nuestra clase moda. También algo muy importante de notar va a ser en la fórmula, ¿no? Como está haciendo aquí, ¿no? Podemos ver que aquí el 60 parece ser la clase con mayor frecuencia, ¿no? Pero también es la clase que tiene mayor amplitud, ¿no? Entonces aquí no puede estar la moda, ¿no? Porque los datos están aún más dispersos. Es una mejor aproximación, sería la moda en este punto. ¿No ven? 40, ¿no? Como puede ver aquí también, ¿no? Si yo divido el intervalo en 100, en cada intervalo va a haber 30 observaciones, ¿no? Y sigue siendo, como digo, esto mayor. Bien. Entonces vamos a asumir que el intervalo 2 tiene la moda. Bien, y en esta fórmula, ¿no? Tal vez no hice notar esta parte, pero esta fórmula se deduce cuando nosotros tenemos
cuando tenemos amplitudes constantes, ¿no? Cuando tenemos amplitudes variables, ¿no? Aquí tenemos esta amplitud, es de 50, es 100, es 200, esto es 100. En ese caso no funciona esta fórmula. También con amplitud constante funciona. Bien, mucho ojo con eso. Bien, solo S, amplitud constante. Entonces aquí vamos a asumir de que vamos a partir este intervalo en dos. Vamos a hacer una partición en dos. Vamos a asumir que aquí hay 30 observaciones y que aquí también hay 30 observaciones. Entonces, si hacemos esa partición, 30-30, ya tenemos dos intervalos que tienen 30-30 y están de la misma amplitud, ¿no? Aquí ya no puedo hacer eso, ¿no? Aquí ya no puedo aumentar más. Esto, por esta vez, yo lo voy a mantener así, ¿no? A pesar de que tal vez, si este intervalo fuera más grande, entonces lo debería llevar a un intervalo que solo tenga 100, ¿no? Si aquí está mi moda, entonces llevar a los intervalos posterior y anterior a la misma amplitud, ¿no? Del posterior puedo llevar, ¿no? Aquí tengo 200 de amplitud. Si lo parto en dos, ya tengo 100, ¿no? Aquí tengo un 300 en este caso. Entonces tengo 30 datos, asumiendo que está uniformemente distribuido. En ahí ya no afectaría, pero aquí, si yo aumento más datos, pues ya aquí sería una sobreestimación haría, ¿no? Entonces mejor no, ¿no? Por esta vez esto lo mantenemos así. Y aplicamos la fórmula, ¿no? Que sería 100, el límite inferior, 100, más la amplitud, que sería 200 menos 100, que sería igual a 100, ¿no? 40 menos 10, ¿no? Que serían las observaciones de acá. 40 menos 10, ¿no? Entre 40 menos 10 y la corrección pueden ver aquí, ¿no? 40 menos 30 y no 40 menos 60, ¿no? 40 menos 30. ¿Ves? Ya la corrección asumiendo de que yo parto a este intervalo en 2. ¿No? Y aquí 30. Hago yo esa separación y tengo una moda de 175, ¿no? Y de vuelta compararemos, ¿no? Como dijimos, en el histograma pueden ver que esta curva es unimodal. Es una curva unimodal. Entonces, si yo comparo observaciones entre esta curva unimodal, recuerden que debe cumplir una relación, ¿no? De que la media tiene que estar entre esos dos, ¿no? Y cumple eso, ¿no? La media se encuentra entre la mediana, la mediana se encuentra entre la media y la moda, ¿no? En este caso se cumple la relación que la moda es la más pequeña, es menor a la mediana, y esta es menor a la media. Se cumple esa relación. Cuando se cumple esa relación, estamos en presencia de una curva de este tipo. ¿Ve? Que sería simetría positiva, jalado por valores mayores. ¿Ve? De esta manera. Bien, y vemos que sí cumple. Entonces, es una mejor aproximación a la moda teniendo en cuenta el histograma. Bien, cuando tengan datos con intervalos diferentes, entonces tengan presente de que grafíquense un histograma y con eso calculen la moda, ¿no? Cuando tienen amplitudes iguales, no interesa, ¿no? Simplemente hay que buscar la clase mayor. ¿Bien? Mucho ojo con eso. A ver, ¿dudas que tengan? Ya, yo creo que no. Entonces, pasemos a la solución B, ¿no? Lo que me decía, como digo, era me pedía el percentil 67, ¿no? Aquí directamente puedo multiplicar, ¿no? 0,67 por 120, ¿no? Que sea la cantidad de observaciones, la frecuencia total, ¿no? Y sería 80,4, intervalo 3, ¿no? Y tranquilamente lo que hacemos es aplicar fórmula, ¿no? El percentil 67 es 200 más 200, que sería su amplitud, por 80,4 menos 50, que es la anterior, como dijimos, entre 60, ¿no? Que sería la frecuencia absoluta. Y tenemos un percentil 67 de 301,33. ¿Sí? Muy bien, entonces seguiremos haciendo porque aún nos falta problema, entonces lo terminaremos. Y eso lo tenemos cuarta hora. Ya, entonces continuaremos sigue con la solución. Espero que se entiendan esos puntos. Como digo, si es que tienen dudas, pueden interrumpirnos. Ya, solución al inciso C. No, el inciso C lo que me pedía era, a ver, un momento, era, ay, no me acuerdo bien cuál era la pregunta, ¿no? Ya, ¿qué porcentaje de datos se encuentra entre este intervalo? ¿No? Me pedía un intervalo. Entonces, para eso tengo que calcular lo que sería la desviación estándar, ¿no? Bien, para calcular la desviación estándar de vuelta, ¿no? Necesitamos esta pequeña tabla, donde tenemos f sub i, y sub i, f sub i, y sub i por f sub i, y sub i al cuadrado por f sub i. Tenemos eso y las sumatorias, ¿no? Lo que nos interesa son las sumatorias. Entonces aplicamos de vuelta esta fórmula de acá, ¿no? De vuelta 120 entre 119, que es su factor de corrección.
por la media de los cuadrados, me dice, entonces la suma de todo esto dividido entre el total, ¿no? O sea, 120. Igual la suma de toda esta columna, que sería la media, dividido entre 120, ¿no? Y eso al cuadrado. Y me da una varianza de 10.517, ¿no? Punto 33. Si saco la raíz cuadrada de eso, me da 102.55. Bien, y ahora el intervalo que me pide, ¿no? La media me dice que es 243,75 más menos 1.5 por 102.55, ¿no? Y ese intervalo me representa desde acá, ¿no? Que sea del 89,93 hasta el 397,58. Nos tengo que determinar la cantidad de datos que se encuentran en ese rango, ¿no? En ese rango de valores. De vuelta hacemos una aproximación. Esto ya lo hicimos en clases anteriores. Nos graficamos en una recta y localizamos los intervalos de estudio, ¿no? Para el 89,93, el intervalo de estudio va a ser el primero. Y para el 397,58, el intervalo de estudio va a ser el último. No, perdón, el tercero, ¿no? Teniendo eso en cuenta, y me piden ese rango, ¿no? Entonces tengo que sumar este valor y lo que se encuentra ahí. Ya, ¿cómo está haciendo? ¿No? Entonces tenemos aquí que calcular X, Y y F sub 2, ¿no? Bueno, F sub 2 ya lo tenemos, solo X y Y tendríamos que calcular. X de vuelta, ¿no? Hay X observaciones en el intervalo 100 menos 89,93 y eso va a ser igual a la cantidad de observaciones, que sea F sub 1 en el intervalo 100 menos 50, ¿no? De aquí despejo X y me da 2.014. En el siguiente, Y, ¿no? Y va a haber Y observaciones en el intervalo 397,58 menos 200, ¿no? En ese intervalo. Y eso va a ser igual a F sub 3 y esas observaciones va a haber en el intervalo 400 menos 200. Es una simple interpolación. ¿Bien? Y hacemos el cálculo, tenemos 59,274. Bien, ¿y cómo hacemos? Todos los datos que se encuentran entre este intervalo van a ser igual a la suma de X, de Y de F sub 2, ¿no? Porque es todo lo que se encuentra entre 90 y 389. No simplemente tengo que sumar lo que se encuentra ahí, ¿no? Y hay que ubicarse bien. Entonces, esa suma va a ser X más F sub 2 más Y, ¿no? Haciendo la respectiva suma y aplicando porcentaje en este caso, aplicando porcentaje es dividir entre 120 y multiplicar por 100, me da 84,41, ¿no? En ese rango, en ese intervalo, están el 84,41% de las observaciones. Y también me dice que lo calcule con el teorema de Chebyshev, ¿no? El teorema de Chebyshev lo que me dice es que en ese intervalo, entre más menos k veces s, la media más menos k veces s, se encuentra este porcentaje. 1 menos 1 sobre k cuadrado por 100, por el 100%, ¿no? Ese porcentaje se encuentra, me dice, ¿no? En este caso, como pueden ver, k vale 1.5. ¿Eh? Y el teorema de Chebyshev me dice que en este caso se va a encontrar el 55,55%, ¿no? El teorema de Chebyshev es válido para cualquier distribución, es lo importante, y me dice que al menos va a haber este tanto, ¿no? O sea, no vas a encontrar una distribución que en este rango se encuentre menor a este valor. Bien, eso me dice el teorema de Chebyshev, que no vas a encontrar una distribución que en este rango se encuentre valores menores. No va a haber. También sí o sí mayor tiene que ser. Por eso me dice que al menos se va a encontrar este porcentaje en ese rango, ¿no? Entonces, en este caso, cualquier distribución si tomo, y yo hago, en cualquier distribución tomo, ¿no? Y hago justamente todo el procedimiento que realicé en este punto hasta acá, ¿no? Al menos voy a obtener 55,55%, ¿no? Aquí obtuve 84,41, está bien, ¿no? Pero no puedo obtener un valor menor a este, ¿está bien? Es lo que me dice el tema de Chebyshev. Igual, como forma también lo pueden tener. ¿Bien? Muy bien, y nos faltaría el último inciso de este problema, ¿no? Que es algo un poco más especial este inciso. ¿Por qué? ¿No? Porque me da una transformación simple, ¿no? Me dice que cada metro cúbico se va a vender a 3, ¿no? Y se va a dar un impuesto de 7, ¿no? Me da una transformación, eso está bien, ¿no? El impedimento está acá, ¿no? Me dice que hay un Z mínimo igual a X mínimo que va a ser más 7, ¿no? Obviamente este X mínimo no va a ser el 50, ¿no? Las observaciones va a ser diferente, ¿no? Si yo resuelvo esta ecuación, voy a obtener un X mínimo, ¿no? Que va a ser 64,33. Entonces, los que gastan menor a 64,33, ¿no? Menor a este valor, automáticamente van a pagar 200. No se va a utilizar esta regla.
A partir mayor a este valor sí se va a utilizar, pero menores a este valor no se va a utilizar porque automáticamente a 200 se va a redondear su valor. ¿Sí? Por ejemplo, pueden ver el 50, ¿no? Tenemos observaciones de 50. Entonces, si aquí se emplazo el 50, va a ser 157, ¿no? Pero dijimos que se va a poner un cobro de 200, ¿no? Entonces, ese 157 automáticamente a 200 va a redondear, ¿no? Entonces, los valores menores a 64,3 automáticamente a 200 van a ir. Eso es lo importante de esta tabla, ¿no? Aquí podemos ver que en este intervalo está el 64,33. Entonces, voy a separar este intervalo en dos intervalos. ¿Bien? ¿Cómo hago eso? Pues simplemente de vuelta, ¿no? Haciendo esto, ¿no? Voy a calcular ese A. Ese A va a ser las observaciones que voy a tener, ¿no? Hallo esa A haciendo justamente interpolación, o sea, 64,33 menos 50 entre 50 por, en este caso, 10, ¿no? Que sean las observaciones. Y me da 2,86, o sea, más, esto redondeando 3, ¿no? En este intervalo, entre 50 y 64,33, hay tres observaciones. Entonces, yo divido ese intervalo y hago una nueva tabla, ¿no? De esta manera. ¿Está bien? Saben que este intervalo automáticamente va a pagar 200, ¿no? A partir del segundo intervalo hasta el quinto, pues ya se va a cumplir esta regla, ¿no? Ese es el caso especial de esta pregunta, ¿no? De ese inciso, ¿no? Y estas 75 y 75 los puse como marca de clase porque quiero que se cumplan estas dos ecuaciones. ¿Está bien? Quiero que al final no se... A ver si les puedo mostrar detalladamente. Quiero que estos valores, este intervalo yo lo partí, ¿no? Este intervalo le partí en dos. Entonces yo quiero que este valor, esta sumatoria y este valor, perdón, ya tenemos solo 10 minutos. Yo quiero que este valor y este valor se mantengan constantes, sean lo mismo, ¿no? ¿Y cómo logro eso? ¿No? Y bueno, ¿para qué, mejor dicho, ¿no? ¿Para qué hago que se mantengan constantes? Pues para que no me afecte a mi media ni a mi desviación estándar. Si no va a afectar a mi media y a mi desviación estándar, entonces estamos hablando de la misma distribución. ¿Ve? Entonces, para hacer eso, pues justamente lo que yo hago es hago cumplir esas dos condiciones, ¿no? Y justamente haciendo cumplir esas dos condiciones, ¿no? De que al final la suma sea lo mismo, ¿no? Comprueba que igual estoy usando sus pesos, me va a dar que y sub 1 tiene que ser igual a y sub 2, ¿no? Estos dos tienen que ser lo mismo. Después estoy poniendo 75, ¿no? Para no afectar justamente el resultado final, ¿no? Si yo pongo otros valores, ¿no? Entonces al final mi media, si puedo calcular de vuelta mi media y mi desviación estándar, pues va a variar, no va a ser lo que he pillado anteriormente. Y yo no quiero que cambie eso. Después hago valer esas dos ecuaciones. Bien, ya teniendo en cuenta entonces que ya tengo un nuevo intervalo, hago correr la condición, ¿no? La condición que me decía. La condición me decía que yo multiplique por 3 y sume 7. Entonces hago eso con cada uno, ¿no? Menos con este primer intervalo, porque este primer intervalo directamente se va a redondear a 200, ¿no? Y los demás sí hago, ¿no? Va a ser 75 por 3 más 7, ¿no? Y el otro 150 por 3 más 7, ¿no? A todos aplico ese criterio, ¿no? Y así voy a obtener lo que sería esta tabla, ¿no? Como pueden ver, el primer intervalo los redondea a 200, 200, 232, y a los demás sí apliqué ese criterio. ¿Ven? Aplicando ese criterio, bueno, las frecuencias no cambian, ¿no? No cambian nada. Y bueno, ya de vuelta a hacerse la tabla, simplemente multiplicar el valor, las medias y por las frecuencias, ¿no? Y también las medias al cuadrado por las frecuencias. Y ya con las fórmulas determina lo que sería la media de la distribución de las facturas y la desviación estándar, ¿no? De la distribución de las facturas. Y aquí lo tengo. Y como dijimos, ¿no? La pregunta me dice cuál distribución es más dispersa, ¿no? Para hacer esto, lo que tengo que hacer es con el coeficiente de variación, ¿no? Si aplico el coeficiente de variación, en ambos casos me da que la más dispersa es la primera, ¿no? Del gasto, ¿no? Aunque en esto, como digo, es muy poca la variación, podemos decir que son igualmente dispersas, ¿no? Porque si aquí son, digamos, dos cifras decimales, podemos decir que son prácticamente igualmente dispersas, ¿no? Pero aquí, para hacer recalcar, tal vez, ser más minuciosos, podemos decir que la, la segunda, digo, la primera distribución es más dispersa, ¿no? La distribución del consumo. Y la distribución de los pagos no es. ¿No? Ese sería el caso especial, ¿también? Creo que había una pregunta similar en su práctica, tengan en cuenta eso. Ya tenemos este problema, ya tenemos solo 7 minutos. Había un quinto problema más. Aquí aprendemos a hacer diagramas de cajas, también más que todo. Bien, ¿qué me dice aquí? ¿No? Se seleccionaron espécimen de tres tipos diferentes de cable, ¿no? Y se determinó el límite a la fatiga en megapascales de cada espécimen y se obtuvieron los siguientes datos adjuntos, ¿no? Me da todos los datos.
Tienen 15 datos para el primer tipo, para el segundo tipo, para el tercer tipo, ¿no? Me dice, construya los diagramas de cajas para cada tipo y compare. También me dice, por medio del coeficiente de variación, determine cuál distribución es más dispersa. Y finalmente me pide, si se juntan los tres tipos, cuál es su media de desviación estándar. ¿No? Bien, para el primer caso, ¿no? Esto ya es algo nuevo que vimos, ¿no? Diagramas de caja. En el primer caso, lo que tenemos que hacer es calcular los tres cuartiles. Bien, en este caso, para hacer un diagrama de cajas, se empieza siempre con los datos originales. Bien, van a ver por qué. Con los datos originales, no podemos no podemos partir, a pesar de que tal vez se puede, ¿no? Podemos hacer un pero no vas a recoger su esencia siempre de la diagrama de caja. ¿Bien? Mejor es hacerlo con los datos originales. Entonces, hacemos con los datos originales, vamos a tener que hacer el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. En eso tenemos que calcular primeramente. Para calcular los cuartiles, cuando tenemos este tipo de datos, aquí afortunadamente están los datos ordenados de mayor a menor, entonces no tenemos que ordenarlos. Entonces, hay que aplicar esto, ¿no? El primer cuartil va a ser, si es impar, las observaciones son impares, entonces sumamos 1 y dividimos entre 4. ¿También eso hay que hacer? Sumamos 1 y dividimos entre 4. En este caso son 15 observaciones. Entonces, como es impar, sumamos 1 y dividimos entre 4. Entonces, aquí va a ser 16 entre 4, va a ser 4. Entonces, el x sub 4 es lo que necesito. Les voy contando, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Es mi primer cuartil sería el 358, ¿no? 358, aquí está. ¿No? El segundo cuartil es la media, ¿no? Cuando es impar, como dijimos, hay que sumarle 1 y dividirlo entre 2 en este caso, ¿no? Y sería en este caso x sub 8, ¿no? Que sería este valor, 371. Lo tengo acá. ¿Bien? Y para el tercer cuartil, igual lo mismo, pero en este caso multiplicamos por 3, ¿no? Aquí sumamos 1, dividimos entre 4 y multiplicamos por 3. Bien, en este caso sería el x sub 12, que sería esta observación, ¿no? 384. Ya los tengo ahí, 384. Tienen esos valores, lo que yo voy a calcular va a ser el rango intercuartil, que va a ser la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil, y tengo que es 26. Desde esto lo que voy a determinar va a ser cuál dato es el que se encuentra más próximo a esta desviación, o bueno, a este valor, ¿no? Esto lo vamos a hacer para dibujar los bigotes. Ahora vamos a explicar más bien a detalle cómo se grafica, ¿no? Pero hay que aplicar básicamente esto, ¿no? 1.5 por el rango intercuartil, ¿no? Y bueno, eso primeramente hay que calcular, ¿no? Y luego sería calcular el valor, hay que restarle al cuartil 1, ¿no? Al cuartil 1 menos 1.5 del rango intercuartil. ¿Ven? Hacemos esta cuenta y tenemos 319. Y después al cuartil 3, en vez de restar, lo sumamos en 1.5. Ahora, ¿por qué se hace esto? ¿No? Se dice que a partir mayor que este valor, ¿no? Ya son datos anómalos, ¿no? Datos atípicos, ¿no? Podemos tal vez hasta eliminar esos valores, ¿no? Aquí podemos ver que no tenemos valores mayores a este valor, ¿no? Tenemos 319, tenemos que ser, a partir de ese límite me dice que va a ser los valores atípicos, y no tenemos. Ya tenemos a partir de 350. Y en el segundo criterio me dice que arriba, por encima de 324, se va a encontrar también los valores atípicos, ¿no? Y en este caso tenemos el 392, no pasa nada. Bien, entonces, ya una vez determinados esos valores, eso sería básicamente todo esto, ¿no? Ya vamos a explicar, con las gráficas vamos a explicar estos dos valores, dónde vienen. Y para la distribución 2 es básicamente hacer lo mismo. También básicamente hacer lo mismo. Determinar el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, el recorrido intercuartil y determinar lo que sería esos valores también, ¿no? Tenemos valores, en este caso ya me dan 337,5, 405,5. Y finalmente tengo para la distribución 3, ¿no? Para los tres voy a hacer en este caso, como básicamente el mismo procedimiento. Y aquí viene lo importante, ¿no? Graficar. No para graficar, pero podemos hacerlo así en un cuadro y vamos a hacer particiones, ¿no? En este caso yo he hecho de esta manera, ¿no? 330, 340, en el eje, en este eje va a ir justamente los valores de la variable, ¿no? 330, 340, 350, 360, ¿no? En este caso de 410 yo lo puse. Después de esto, lo que vamos a hacer va a ser graficar una caja que tenga 300, que venga desde el primer cuartil y termine en el tercer cuartil, ¿no? Que justamente va a ser esta caja, ¿no? Que va desde en este caso, estoy haciendo para la distribución 3, ¿no? Para esa distribución estoy graficando esta parte. Y podemos ver que viene desde el 364, está más o menos para acá, ¿no? Y va a ir hasta el 379, ¿no? Que básicamente está acá. ¿Ve? Tenemos ahí, dibujamos una cajita de esa manera. Y también dibujamos una línea que vaya en el cuartil 2, en la media. Digo, en la mediana, perdón, ¿no? En este caso tenemos ahí, en 371.
¿no? Ahí está nuestra media, ¿no? Eso representa nuestra media, ¿no? La primera representa, digo, la línea del medio representa nuestra media, la línea abajo representa el primer cuartil y la línea superior representa el segundo, digo, el tercer cuartil, ¿no? Y ahora hay que dibujar los bigotes, ¿no? Para dibujar los bigotes, lo que tenemos que hacer es partir desde el tercer cuartil e ir hasta el valor más próximo al dato atípico, ¿no? Como dijimos, en este caso, este valor ya es un dato atípico, ¿no? Superior a este valor es un dato atípico, ¿no? O también si localizamos este valor es un dato atípico. ¿Ve? Entonces, un valor menor a este tenemos que localizar, un valor menor a este, pero que, esto aquí, ¿cuánto sería? 340, ¿no? Si un valor mayor a este, ¿no? En este caso sería el bigote menor, ¿no? Sería este bigote de acá, ¿no? Entonces, el bigote tiene que ir hasta el valor más próximo a este, ¿no? Pero que no sea mayor. Bueno, en este caso no, perdón, que no sea menor, ¿no? Porque estamos analizando esta curva de acá. No van a disculpar este, ¿no? Si estamos analizando esto, entonces tengo que ir al dato más próximo, pero que no sea menor, que no esté en este punto, que no esté acá. Bien, y ese dato justamente es 350, no hay más, ¿no? Tengo que tomar de los datos originales eso. ¿Ven? Un dato que esté más próximo a este, pero que no se pase, sería el 350. Entonces, mi bigote va a ir desde el primer cuartil hasta el 350. ¿Ven? Y con el segundo hago lo mismo, ¿no? Localizo el 401.5 y localizo el valor que esté más cercano ahí, pero que no se pase hacia arriba. Bien, si no se pasa hacia arriba, entonces lo que tendría sería el 392, ¿no? Que sea mi dato. Entonces hasta ahí va ahí, ¿no? Ahora, si es que yo encuentro datos atípicos, es decir, entonces, como está diciendo, ¿no? Si yo encuentro, por ejemplo, aquí, ¿no? He obtenido dos valores, 341 y 401.5. Si encuentro valores menores, es decir, valores en este rango de acá, y también valores en este rango de aquí arriba, entonces son datos atípicos, ¿no? Yo cómo represento los datos atípicos por X, ¿no? Tengo que colocar una X ahí. No puedo poner así, una X aquí. Perdón, mi pluma no está bien. ¿No? Pero básicamente es, no pongo unas X. Con unas X represento esos valores atípicos. En este caso no tengo, ¿no? Porque como pueden ver, superior a 401.5, no tengo ningún dato, porque el dato mayor que tengo es 392. No hay valores mayores a este valor. Entonces no hay un dato atípico. Tampoco hay valores menores a 341.5, ¿no? Porque el dato mínimo que tengo es 350. No hay datos atípicos, ¿no? Pero como digo, si es que hubiera, entonces hay que graficarlo como X ahí, como si fuera como X estuvieran ahí. Y ellos son datos atípicos, ¿no? Este es básicamente un diagrama de cajas, ¿no? Y el diagrama de cajas aparte me sirve para comparar, ¿no? Porque me dice aquí de los tres tipos debería graficar, ¿no? Entonces aquí vamos a graficar. Como siempre, primeramente grafico una caja que vaya desde el primer cuartil hasta el tercero, ¿no? Dan los tres. Y en la línea central, o bueno, hago una línea dentro de la caja que me represente la media. Bueno, no siempre es el centro, ¿no? Puede que esté más arriba o más abajo. Bien, y aparte de eso, lo que me pide es hacer bigotes, ¿no? Como digo, los bigotes tienen que ir hasta el valor que no se encuentre atípico, ¿no? Hasta el primer valor que no es atípico, hasta ahí tiene que ir, hasta el primer valor que no es atípico. Y esto me sirve para comparar, como estaba diciendo, ¿no? Como pueden ver, esta primera caja, la primera caja de aquí, encuentro más dispersión, ¿no? Entre la media y los cuartiles hay más dispersión, su recorrido es más amplio. En cambio, para el último y para el segundo es más corto ese recorrido. Son menos dispersos, ¿verdad? Que hay menos dispersión. En el primero hay más dispersión, luego creo que el segundo también le sigue en dispersión y el menos disperso es el último. No me permite comparar esos valores. Tampoco tengo datos atípicos, como podemos ver, ¿no? Otro también que me permite comparar es que es una curva casi simétrica. Pueden ver que la media está casi simétrico entre el cuartil 1 y el cuartil 2. Digo, el cuartil 3, ¿no? El cuartil 1 y el cuartil 3 la media está casi al centro. ¿No? No siempre pasa, como digo, ¿no? Pero en este caso está casi al centro. Si estuviera más a un costado, entonces tendría asimetría, ¿no? Tal vez asimetría positiva o asimetría negativa. ¿Ve? Entonces tendría así. Por ejemplo, si es que estuviera más arriba, en este caso, más arriba estuviera la media, entonces estaría siendo jalado tal vez, o en este caso sí estaría siendo más concentración habría en valores mayores y estaría siendo jalado por valores menores. Entonces sería una simetría negativa, ¿no? En este caso. Pero si está más abajo la media sería al revés, ¿no? Una asimetría positiva.
Se puede comparar haciendo, de esta manera se puede comparar con los diagramas de caja. Bien, y vamos a comprobarlo un poco más matemáticamente, ¿no? Haciendo esto gráficamente, podemos ver eso, que menos disperso es el tipo 3 y más disperso es el tipo 1. ¿Ve? Pero matemáticamente vamos a hacerlo, ¿no? En este caso, para cada valor hice una tabla para cada tipo, ¿no? Y calculé justamente lo que sería la desviación estándar y la media, ¿no? Y su coeficiente de variación, porque si quiero comparar, siempre con el coeficiente de variación. Haciendo el coeficiente de variación, el primero me sale 0,0389, ¿no? Para el segundo caso me va a salir 0,321, ¿no? Y finalmente para el tercer caso me va a salir, en este caso 0,0284, ¿no? Y si comparo con los demás, como podemos ver, ¿no? El uno es el que tiene mayor dispersión, luego le sigue el 2 y finalmente el 3, ¿no? Justamente lo que nos mostraba el diagrama de caja. ¿Ve? Y eso ya, ¿no? Este problema. Finalmente lo que me pedía era, si yo uno todo esto en una muestra única, entonces ya calcular su media y su varianza, ¿no? Su media, como pueden ver, es simplemente una media ponderada, ¿no? Estamos ponderando. Y la desviación aplicando la fórmula, ¿no? La fórmula para una varianza general, ¿no? Aplicando esa fórmula, en este caso lo separé. Primeramente lo hice para la intravarianza, ¿no? Y finalmente lo hice para el intervarianza. Y sumando estos dos valores, pues vamos a tener un 12,10, ¿no? Básicamente es aplicar fórmula esta última parte.